Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a ver, yo creo que ya estamos grabando. Pues no, sí, ya estamos grabando. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar el día de hoy en esta tercera entrega de la tercera parte de la tercera entrega correspondiente a la plática de enfermedades infecciosas parasitarias en los peces, ¿no? Tenemos un problema por aquí con la cámara. No sé cómo lo voy a hacer. A ver si puedo que no se me esté moviendo tanto. Bueno, en las dos últimas entradas vimos algunas enfermedades, principalmente parasitarias, y en esta última, la segunda entrada, vimos la examitiasis, que es una enfermedad bastante peligrosa, de importancia para todos aquellos amantes de los discos y de los peces de aguas ácidas. Si hay alguna duda de lo anterior, pues pueden detenerme y hacer las preguntas y platicamos sobre ello. Si no, pues vamos a la siguiente. Y esta es la última enfermedad que vamos a tratar el día de hoy. Y es una enfermedad que se llama Bélvero o terciopelo. Esta enfermedad se puede confundir muchísimo, pero muchísimo con itch. ¿Por qué? Porque tal y como lo logran ver, hay formación de puntos sobre lo largo de todo el pez. Pero ¿qué características tienen estos puntos? No son puntos blancos. Son puntos claros. Mucha ocasión son gris opaco o suelen ser color melón o rosa salmón o a veces un color crema tirándole a color blanco. Entonces, por eso es que se llega a confundir. Pero, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia? Pues el tamaño de esos puntos. ¿Por qué? Porque son tamaños muy chiquititos, mucho más chiquitos que en el ichi. Y se alojan principalmente en las aletas. Y estas aletas las van carcomiendo. Si van creciendo y se van deshaciendo, no como en el ichi. En el ichi se quedan en la aleta y se forma la colonia y no pasa absolutamente nada hasta que el pez muere, ¿no? Pero en este aquí sí se carcome totalmente la aleta y llegas a infestarse en todo. Entonces, este es uno de los peces, una muestra de cómo se ve esta enfermedad de Bélvero o terciopelo. Pero, ¿quién es el causante de la enfermedad? Esta enfermedad es causada por Glenodium y Odinum. Son dos géneros de parásitos, Odinum pilularis, Odinum emeticum y Odinus dipnodontum. Así es, son los más comunes. Del género Glenodium no logré encontrar información adecuada que yo pudiera verificar con más de 3 o 4 fuentes, por lo que decidí no meter estos ejemplares, pero es un género bastante grande, entonces hay que investigar un poco más por si lo necesitan. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Primero, que hay una opacidad leve en las zonas afectadas. Si el pez es brillante, deja de verse brilloso y se ve opaco, como la superficie del terciopelo. Los peces empiezan a flotar sobre las superficies. Como ven, eso es característico de que debe de tener algo en la sección epitelial. Puede ser una bacteria o puede ser un parásito. Perdón. Entonces siempre van a estar nadando velozmente y chocando o frotándose sobre las superficies. Sus branquias se van a ver muy agitadas, muy rápido, porque les va a faltar la cantidad de oxígeno. Entonces van a sentir una cuestión que se llama apnea. Entonces no van a poder respirar bien y van a estar agitados siempre. Y después va a desarrollarse una película, un crecimiento ahí encima de la piel, color blanquecino amarillo, a veces rojizo,
el cual le da el origen a la enfermedad de Bélvero o terciopelo, como si fuese una película de terciopelo. ¿Vale? Los puntos pueden ser hasta blancos de menos de 0,1 milímetros de diámetro. Son muy chiquititos, son tremendamente chiquitos. Tan chiquitos que a veces no pueden ser observados a simple vista. Cuando ya se observan a simple vista es porque la colonia de parásitos ya es demasiada, es muy, muy grande. Y ya estamos en un efecto peligroso para el pez, un tiempo tardío ya. Y además aparecen nódulos de color blanco. ¿Qué son nódulos? Son formaciones esféricas de color blanco. Aquí igual cometí un error en el diagnóstico. No corresponde. El diagnóstico es observación al microscopio en fresco. Ahí sí es la observación, porque muchas veces se confunde con el itch. Cuando da itch, en sus empiezos puede haber una cantidad muy grande de este parásito y por lo tanto tiene muchas colonias chiquititas en todo el cuerpo del pez, que puede ser muy similar a esta enfermedad de Bélvero o el terciopelo. Pero cuando se desarrolla bien, el itch es blanco intenso, mientras que el Bélvero de terciopelo puede ser amarillo, blanquecino, ligeramente rojo o crema. ¿Por qué, por qué se da esto? Dice, ocurre en acuarios con mantenimiento deficiente. Ahí, bueno, sí, todas las enfermedades ocurren con acuarios de mantenimiento deficiente, pero en este caso normalmente se da en acuarios viejos, en acuarios que ya tienen, pues, por lo menos unos 3 años de montado, porque ya está estable, está bien, pero la concentración de bacterias benéficas ya no es tanta como la concentración de bacterias malas que tiene el ecosistema. Ya el agua está muy estancada y está muy maduro. Y entonces ahí hay que renovar y hacer algunas cosas para que el ecosistema vuelva a entrar en cambio y se vuelva a estabilizar. Pero normalmente se da en acuarios muy viejos, ¿sale? Cuando hay cambios bruscos de temperatura, entonces también puede desarrollar esta enfermedad. Entonces hay que evitar, normalmente en diciembre, cuando hay días que son muy fríos y todavía hay ocasiones donde son días muy cálidos o la zona donde estamos es muy cálida, se da ese choque de temperaturas, entonces puede desarrollarse en este momento la enfermedad. La ventaja aquí es que el ciclo de vida de los parásitos dentro del pez es de 0 a 24 horas, ¿sale? Dentro del pez y normalmente nosotros no lo vemos. Sin embargo, después tienen una forma de vida libre de 24 a 48 horas y en esa forma de vida libre pueden llegar a vivir por 36 horas. Aquí nos da un método muy importante y muy fácil para poder eliminarlo sin necesidad de desmontar el acuario o de atacar directamente sobre el acuario en su total. Esperas de 0 a 24 horas desde la primera vez que viste el ejemplar enfermo dentro del pez, lo retiras y en tu acuario principal no dejas ningún pez. Posiblemente estén algunas formas de vida libre y lo dejas ahí sin peces por unos 3 días o hasta 4 días, bien oxigenado pero sin peces. Entonces, lo que quede ahí se va a morir porque va a necesitar forzosamente de un pez para que pueda seguir su ciclo de reproducción. Si no, si no está el ejemplar o el parásito ahí, se muere. Entonces es fácil deshacerse de él en el acuario principal, pero en el pez no. ¿Por qué? Porque en el pez forma una cuestión que se llama quiste. Y una vez, como la forma de quiste, el parásito no se le puede atacar de ninguna forma. Entonces, por eso es importante los tiempos. Atacarlo principalmente cuando esté entre las 24 y las 48 horas, como vida libre. Porque si se ataca
entre 0 y los 24, también lo puedes tratar con una terapia de antiparasitarios, pero ya en su forma de quiste, en la etapa quística, nada le hace, no hay nada desarrollado para eliminarlo. ¿Cuál va a ser su tratamiento? 1 gramo de metronidazol cada 100 litros. Aplicar también sulfato de cobre. Aquí hay que tener mucho cuidado con el sulfato de cobre, porque el sulfato de cobre es muy bueno contra los parásitos, pero es muy malo contra la colonia bacteriana, muy malo contra los peces, los caracoles, las gambas, muy malísimo contra las plantas, nos puede acabar un plantado si tenemos una mala dosificación o si tenemos plantas delicadas al cobre, nos los va a tronar. Peces, no se digan, por ejemplo, las monjitas que son muy sensibles a 0,4 partes por millón de cobre, con 0,5 que le pongas ya tronaste a tus monjitas. Muchos peces son muy sensibles a la concentración de cobre, entonces hay que estudiar bien primero qué tipo de pez es el que tienes para poder tratarlo con cobre. Si es posible tratarlo, aquí se agregan dosis altas. Son 4 gramos de sulfato de cobre por litro. Son dosis muy altas. Después se tienen que agregar 2 gramos de ácido cítrico a esa solución y después subir la temperatura hasta 30 grados centígrados, incrementar la concentración de CO2 de alguna forma con una cabeza de poder que nos permita meter muchísimas burbujas de oxígeno, pero que no esté golpeando el chorro de agua directamente en la pecera, sino que tenga una pared, alguna forma o apuntando hacia abajo de una campana para que se esté oxigenando bien el agua y no se generen corrientes bruscas y empiecen a hacer una licuadora, ese acuario hospital, ¿no? Y, y de esta solución, de la solución que les digo, esa de 4 gramos por litro más 2 gramos de ácido cítrico, se van a tomar 20 mililitros y se van a agregar a 100 litros del acuario. Esto por 3 días, con su respectivo cambio de agua. Después 3 días de descanso y se repite el tratamiento. Y con esta solución es muy seguro que esta enfermedad de terciopelo se muera, porque ya le he utilizado y funciona bastante bien. Nada más que no para todos los ejemplares. Hay ejemplares, como les digo, son muy sensibles al cobre y pues es mejor investigar bien si es uno de estos tipos de peces sensibles o no. ¿Qué tal si a lo mejor sí es y resulta que pues se murió por la intoxicación del cobre, ¿no? ¿Qué hacer cuando decidimos medicar con esta solución nuestro acuario? Por alguna razón. Ya que se medicó durante las 24 a 48 horas o incluso hasta las 36 o 72 horas, lo primero sí o sí un cambio del agua de por lo menos un 80%. Cambio de agua. Eso va a afectar mucho a la colonia bacteriana. Sí, pero la colonia bacteriana se puede recuperar de nuevo. Inmediatamente colocar un sistema de filtración aparte lleno con puro carbón activado, solamente carbón activado de alta calidad, no de calidad para acuario, no utilicen ese, no sirve realmente, necesitan un carbón activado que sea calidad purificadora o carbón activado en churro para laboratorio químico, perdón, funciona muy bien y no es tan caro. Poner un filtro bien lleno con ese tipo de carbón y dejarlo trabajando toda la noche y todo el día, completito. Y después un cambio del 60% y otra vez retirar ese carbón y volver a llenarlo. Y después volver dejarlo 24 y todo el día y toda la noche. Y hacer un tercer cambio de carbón
y su cambio de agua del 50%, y después de eso, ese es el último cambio que vamos a hacer. Y en ese momento ponemos una gamba o un caracol y observamos a esa gamba o a ese caracol. Si ese ejemplar fallece, hay que repetir todo lo anterior porque el cobre es demasiado y es muy difícil que se salga. Si no fallece durante las 24 a 48 horas, podemos reingresar nuevamente toda la fauna que tengamos. Ya es seguro. ¿Por qué? Porque incluso las plantas tienen un proceso en el cual se llama bioabsorción, o sí, bioabsorción, biotransformación. Ellas transforman y absorben los metales pesados y los vuelven compuestos muchas veces menos tóxicos. O los retienen ahí o los evaporan al ambiente por un proceso que se llama evaporación. No, a ver cómo se llama. Evapotranspiración. Ese proceso hace que manda ese contaminante como forma gaseosa y lo elimina. Entonces, ahí pues sí podemos pues considerar que están bien nuestros ejemplares cuando ya las gambitas o los caracolitos ya no presentan un daño. Pero si presenta un daño hay que repetir todo ese procedimiento hasta que ya no haya bajas. ¿Qué otro dato puedo comentarles? Puedo comentarles que también se puede hacer un tratamiento con clorhidrato de quinina. Este lo pueden encontrar también como medicamento para humanos. ¿Cómo voy a tratarlo? Voy a agregar 1.5 gramos por cada 100 litros del acuario, o voy a agregar 1.5 gramos en un litro y de ahí agregar 1 mililitro por cada litro del acuario en una solución. Puedo dar también baños de sal al 3% de 15, aquí está, de 15 a 30 minutos diarios hasta que se retire. O aplicar acliflavina, 1 gramo cada 100 litros, subir la temperatura y dar baños continuos en oscuridad. Porque normalmente se pide que la acriflavina se utilice en oscuridad? Porque hay indicaciones de fotooxidación o fotodegradación. No recuerdo si es fotooxidación o fotoreducción, pero se degrada el compuesto con la luz. Entonces, de preferencia en oscuridad. Y de esta manera ya pues podemos asegurar que son los protocolos que están establecidos para salvar a los peces. Sí se puede salvar, no es una enfermedad tan mortal como las otras que les he mostrado, pero se confunde mucho con el itch. Y a veces uno va al acuario y dice, ah, pues tiene itch, está muy bonito el pez, tiene itch, pues lo compro y lo salvo, ¿no? Y te das cuenta después de que ese itch, pues realmente no es itch. Y te metes en un gran problema. Entonces aquí el problema es no saber identificarlo. Pero yo creo que con la imagen que les dejo acá y la posibilidad de poder entrar a ver las pláticas después, pues es fácil reconocer esta enfermedad. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Nada. Su por el chat o hacer uso de los micrófonos, adelante, ¿eh? Si no, no se preocupen. Quedan grabadas estas, momentáneamente se van a seguir subiendo. Y por mi parte, entonces, es todo. Tenemos algo en el chat, dice. Sí, es que son muy poquitos. Ahorita son 7 y pues hemos estado 21, 18 gentes. Es extraño, no sé. Pero de todos modos, espero que con esto ya queda un poquito más explícito o avanzado las enfermedades parasitarias. Tenemos muchas más enfermedades parasitarias, muchísimas más enfermedades parasitarias. Pero yo creo que voy a dar un descanso a las enfermedades parasitarias
para el siguiente mes tratar de hablar de algún otro tema y después regresamos con enfermedades parasitarias para que no se aburran, porque si ya un mes de puros parásitos y bacterias, sí es pesado. Entonces, si no hay más, pues nos estamos viendo la siguiente semana en otro tema importante. Recuerden, voy a hacerles la encuesta para que nos digan realmente qué temas les gustaría que tocáramos. Y bueno, pues si no hay más que decir, nos estamos viendo. Que tengan excelente noche. Tenemos algo por aquí en el chat. Gracias, muchas gracias, perfecto. Que tengan excelente noche y un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Nos vemos hasta el siguiente miércoles. Hasta luego.